Rusia alista 1.000 misiles para noquear a la OTAN. Y esto no es metafóricamente hablando. Más de 200 buques desplegados, decenas de submarinos de ataque y casi 150 aviones de combate albergan el fuego ruso, el cual está a nada de detonar contra los países que se metieron en un conflicto que no era suyo. Veamos el siguiente informe. Una salva de 1.000 misiles que dejó el mundo entero sin aliento. Las cifras hablan por sí mismas. Más de 200 buques desplegados, decenas de submarinos de ataque, casi 150 aviones de combate que participaron en el ejercicio militar Ocean 2024, el más grande que Rusia ha realizado en los últimos 30 años. Este colosal despliegue de fuerzas en las aguas del Ártico no solo exhibió la destreza técnica y la letalidad del ejército ruso, sino que envió un mensaje implacable a la OTAN y sus aliados. Rusia está preparada para una guerra total. Vladimir Putin, con una frialdad que heló a más de un analista militar en Occidente, dejó claro que el destino de Europa y los Estados Unidos estaban en juego si cruzaban la línea roja que él mismo había trazado. La OTAN, por su parte, ha aumentado su presencia militar en este de Europa en un 25% en los últimos 2 años, con más de 40.000 tropas estacionadas en países bálticos, Polonia y Rumanía. Sin embargo, frente a este despliegue masivo de poder ruso, los números de la OTAN parecen insignificantes. En solo 48 horas, Rusia mostró lo que décadas de preparación estratégica, modernización militar y un compromiso sin precedentes con la defensa de su territorio han logrado. Durante el ejercicio, más de 1.000 misiles en diferentes clases fueron lanzados desde submarinos destructores, fragatas y aviones, en una exhibición que dejó claro que cualquier intento de agresión será respondido con una fuerza abrumadora. El presidente Putin, en una de sus declaraciones más incisivas, advirtió: cuando los misiles de largo alcance sean transferidos a Kiev, todas las acciones adicionales serán realizadas por la OTAN. Esto implicará a la alianza directamente en el conflicto ucraniano y Moscú responderá en consecuencia. Estas palabras no fueron solo una advertencia vacía. Desde que comenzó el conflicto en Ucrania en el 2014, Rusia ha dejado claro que no tolerará ninguna injerencia occidental en su esfera de influencia. Y ahora, con la presencia de crecientes de armamento occidental en Ucrania, las tensiones están a punto de desbordarse. El misil Grant, uno de los protagonistas indiscutibles del ejercicio Ocean 2024, es un verdadero portento tecnológico, con un alcance de 500 y 700 kilómetros y la capacidad de reconfigurarse en pleno vuelo para atacar objetivos específicos dentro de un grupo enemigo. Es una de las armas más temidas por las fuerzas navales occidentales. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos con este análisis. Virginia, ¿cómo estás? Hola, Mirelvi, un gusto saludarte de nuevo y a nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Pues sí, el oso está rugiendo y esta vez más fuerte, y qué mejor manera de demostrarlo con este evento estratégico de mando y Estado Mayor denominado Ocean 2024, el cual se está llevando a cabo durante este mes de septiembre y bajo la supervisión del general en jefe de la Armada rusa, Alexander Moiseev, y nada más y nada menos que en las aguas de los océanos Pacífico, Ártico y en los mares Mediterráneo, Caspio y Báltico. Y fíjense esto, hoy el medio ruso publicó una reciente declaración del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien dijo que la OTAN apoyará a los países que ayuden a Ucrania a lanzar ataques con misiles de largo alcance a territorio ruso, a pesar de las advertencias de Vladimir Putin sobre las líneas rojas. Es decir, la OTAN está promoviendo este conflicto, prometiendo armar a los países que pueda en contra de Rusia. En respuesta, el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, acusó al secretario general de la OTAN de ser miope. Asimismo le dijo, y sugirió que su postura podría llevarlo a dejar su puesto sin rendir cuentas. Pues el portavoz del presidente ruso consideró que las palabras del secretario general de la OTAN son provocativas y que permitir estos ataques sería sin duda una acción extremadamente peligrosa, ya que podría involucrar a las naciones occidentales de manera directa en el conflicto.
Además, Putin advirtió que si Occidente permite el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania, esto se interpretaría como una interferencia directa y se prendería la guerra a nivel mundial, señores. Pero fíjense esto, en los últimos años, el escenario geopolítico internacional ha sido testigo de un creciente enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, exacerbado por la situación en Ucrania. Pues con la reciente demostración, tal cual como lo vimos en el informe, del poder militar ruso a través de este ejercicio, la tensión ha alcanzado un punto álgido. Este ejercicio, el más grande en 3 décadas incluso, ha puesto definitivamente a la OTAN en alerta máxima, demostrando la superioridad del armamento bélico ruso y la firmeza de Moscú frente a las provocaciones occidentales. Fíjense esto, es importante destacar para nuestra audiencia de prensa alternativa que el Ocean 2024 no es un simple ejercicio militar, se trata de una clara advertencia a Occidente, pues con el despliegue de 200 buques de guerra, decenas de submarinos de ataque y cerca de 150 de aviones de combate, Rusia está enviando un mensaje inequívoco. Está preparada, sin duda, para cualquier eventualidad. Y además participan países aliados de Rusia como China en este evento, lo que subraya el creciente vínculo militar entre ambos países. Y además, el despliegue en el mar Báltico ha causado inquietud hasta en Noruega, que está siguiendo de cerca los movimientos rusos junto con sus aliados de la OTAN. Pues este movimiento sin duda no solo demuestra la capacidad de respuesta rápida y contundente de las fuerzas rusas, sino que también refleja la disposición de Moscú para defenderse de lo que considera una amenaza existencial. Así es, mire Luis, definitivamente esto marca la pauta, este último acontecimiento. Sí, totalmente, Virginia, totalmente. Es que bueno, desde el punto de vista militar, el alcance y la sofisticación tecnológica exhibidos en el Ártico, bueno, son sencillamente impresionantes. Rusia no solo ha demostrado una capacidad de respuesta masiva, y esto hay que decirlo, sino también ha subrayado su dominio y una capacidad en el desarrollo de armas de largo alcance y precisión. Entonces, bueno, el lanzamiento de más de 1.000 misiles, entre ellos el misil Granit, que bueno, en particular es bastante relevante a nivel tecnológico. Y este tipo de armamento capaz de reconfigurarse en el vuelo, que es algo que la OTAN no tiene, y diseñado además para neutralizar portaaviones, imagínense, neutralizar grandes buques de guerra, pone en evidencia, bueno, una superioridad militar que la OTAN no tiene el presupuesto para alcanzar. Así es. Y es evidente. No puede igualar en el corto y mediano plazo la superioridad tecnológica rusa. Y es una realidad que ellos intentan ocultar. Pero si vamos más allá en el contexto político en el que se enmarca estos ejercicios, es igualmente revelador, amigos de Prensa Alternativa. El presidente Vladimir Putin, con este despliegue, sin duda alguna, ha lanzado su mensaje inequívoco a Occidente. Cualquier escalada en Ucrania que implique armamento avanzado por parte de la OTAN será respondido con medidas drásticas. Y ha lanzado estos ejercicios para mostrar fuerza, mostrar músculo, a lo que se le viene todo el peso. Y evidentemente la OTAN no haya que hacer con eso. No haya que hacer con eso. Y es que, bueno, a pesar de las sanciones, de las presiones internacionales, del boicot, del bloqueo, de la propia guerra, Moscú ha logrado modernizar su aparato militar y lo ha hecho con una eficiencia tal que Occidente se encuentra abrumado. Y aunque la OTAN, por su parte, ha incrementado su presencia militar en el este de Europa, se enfrenta a este dilema. Si bien su presupuesto combinado entre todos los países pudiera decirse que es medianamente vasto, su atención está completamente dividida en diferentes
y múltiples frentes. O sea, estamos hablando desde Asia, estamos hablando además Medio Oriente, por ejemplo. A diferencia de Rusia, amigos de Prensa Alternativa, Rusia, en cambio, puede concentrar sus recursos en un solo teatro de operaciones, lo que le otorga una ventaja estratégica crítica, porque además las divisiones internas dentro de la propia OTAN complican una respuesta unificada frente a lo que significa la amenaza rusa, porque están divididos, se le notan las costuras por todos lados. Entonces, digamos que estos ejercicios militares no solo ya reafirman el poder militar de Rusia, que además se confirma con el desarrollo actual en el campo de batalla, sino que también coloca a Occidente ante una difícil elección. O escalan el conflicto en Ucrania y arriesgan una confrontación directa, o buscan una solución diplomática antes de que las tensiones, pues, sean incontrolables y desate lo que ya todos los analistas militares, políticos y analistas políticos y avesados del tema advierten con una posible guerra nuclear. Entonces, lo que está claro ya para mí es que Rusia ha demostrado que ya está lista para defender sus intereses ante cualquier costo, y el mundo, no solamente sus intereses y su territorio, sino está preparada para defender incluso el mundo y especialmente la región. Y la OTAN va a tener que tomar una decisión. Más allá de las palabras, subidas de tono, más allá de las amenazas, porque si analizamos todo lo que ha venido sucediendo durante los últimos 15 días y las contradicciones en los discursos de los diferentes ministros de Relaciones Exteriores de los países de la OTAN, del propio secretario de la OTAN, bueno, nos podemos dar cuenta que entre ellos se contradicen. Sí. Y además de las amenazas y las contradicciones, hablan de llegar a negociaciones y acuerdos con el presidente Vladimir Putin y una mesa de negociación, paz para Ucrania. Por el otro lado, están amenazando, de que ya vemos estas declaraciones que Virginia nos comentó, subidas de tono, pero en realidad hasta ahora han sido solo palabras. Sí. Han sido solo palabras. Entonces, Rusia está preparada. Rusia no tiene miedo a ningún escenario. Y tiene contemplado el presidente Vladimir Putin todos los escenarios, además. Todos los escenarios, además. Entonces, estas últimas semanas del mes de septiembre, inicios de octubre, va a ser crítico para saber si escala o no el conflicto en Ucrania. Vamos a ver la segunda parte de este informe y continuaremos entonces con el análisis. Durante los ejercicios, los misiles fueron disparados desde el submarino Omsk, un submarino nuclear de la clase Oscar II, uno de los más grandes y poderosos de la Marina rusa. Este tipo de armamento, diseñado para destruir portaaviones y grandes buques de guerra, no tiene equivalente en el arsenal de la OTAN. El Omsk, con una longitud de 155 metros y una capacidad de sumergirse hasta 500 metros de profundidad, es un verdadero monstruo de acero capaz de lanzar misiles a velocidades supersónicas. Para poner esto en perspectiva, un misil Granit puede volar a velocidades de hasta 2,5 Mach, lo que equivale a 3.000 kilómetros por hora. En comparación, los misiles antibuque de la OTAN, como el Harpoon, tienen un alcance de apenas 280 kilómetros y una velocidad subsónica de 850 kilómetros por hora.
La superioridad tecnológica rusa en este ámbito es innegable, y el mensaje para Occidente fue claro. Si se atreven a desafiar a Rusia en el mar, las consecuencias serán devastadoras. Este despliegue de fuerza no es una coincidencia ni un simple ejercicio de rutina. Desde la escalada del conflicto en Ucrania, Rusia ha aumentado su presupuesto militar en un 9% en el 2024, alcanzando los 86.000 millones de dólares, según los informes del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos IISS. Pero más allá de los números, lo que realmente preocupa a los estrategas occidentales es la capacidad de Rusia para movilizar rápidamente sus fuerzas, con una coordinación y efectividad que Occidente ha subestimado en repetidas ocasiones. En comparación, el presupuesto militar combinado de los países miembros de la OTAN supera los 1.2 billones de dólares, una cifra abrumadora pero que se dispersa en múltiples frentes y conflictos alrededor del mundo. La ventaja rusa radica en su enfoque directo y centralizado. Mientras que la OTAN debe dividir su atención entre Asia, el Medio Oriente y Europa, Rusia puede concentrar todos sus recursos en un solo frente: la defensa de sus fronteras y su influencia en Europa del Este. En el contexto de este gigantesco despliegue, es imposible no recordar los paralelismos históricos con la batalla de Kursk en 1943, donde el Ejército Rojo derrotó decisivamente a las fuerzas alemanas en lo que fue la mayor batalla de tanques de la historia. Hoy, más de 80 años después, la región de Kursk vuelve a ser un punto clave en la defensa rusa. Las fuerzas ucranianas apoyadas por la OTAN intentan debilitar la posición rusa en el área, pero el presidente Putin ha dejado claro que la región será limpiada de cualquier vestigio de las Fuerzas Armadas de Ucrania antes del 1 de octubre. Continuamos con este análisis, Virginia. Pues sí, fíjense esto. Rusia, el día de hoy, tuvo otro enfrentamiento bélico en Kiev, en donde las Fuerzas Armadas rusas atacaron instalaciones energéticas y militares en Ucrania. El ataque fue directamente hacia el complejo militar e industrial ucraniano. Así lo informó el ministro de Defensa ruso el día de hoy a través del portal estatal de noticias rusas. Pues esto da cuenta de cómo Rusia pues está totalmente preparada y alerta y además recuperando pues lo que considera suyo. Pues durante este ataque se destruyeron partes de la infraestructura energética necesaria para el funcionamiento de dicho complejo, afectando a aeródromos y talleres de producción de drones. Además se atacaron concentraciones de personal y equipo militar en 138 regiones, en donde la defensa aérea rusa logró derribar hasta 13 misiles HIMARS y destruir 66 drones ucranianos. Esto fue hoy, señores, y si a esto le sumamos, pues, este magno evento del desfile de las Fuerzas Armadas Navales de Rusia, sin duda que Rusia está arrasando. Pero veamos qué dice la OTAN ante el evento de este desfile de la guerra naval rusa. Pues están en alerta, monitoreando de cerca estos ejercicios, dado que es la primera vez que en 30 años Rusia realiza maniobras navales de esta magnitud. Y ahora con la posible llegada de misiles de largo alcance a manos de Ucrania, suministrados por países occidentales, la escalada del conflicto parece inevitable. Moscú pues ha dejado claro que no permitirá que su capital sea bombardeada y que responderá con la misma contundencia, así tal cual como lo dijiste, Mirelvi, ¿no? Entonces, la OTAN al involucrarse en este conflicto ha cometido un error definitivamente estratégico, que no solo prolonga la guerra, sino que acerca al mundo a una confrontación directa entre dos superpotencias nucleares. Y es que ante la creciente amenaza hacia Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos han respondido con un paquete de sanciones económicas que buscan debilitar la economía rusa. Pues sin embargo, Rusia se mantiene firme, pues estas sanciones han tenido un impacto limitado en la capacidad de Rusia para continuar sus operaciones militares y eventos como el de hoy, pues así lo demuestran. Además, estas sanciones más bien han tenido un efecto boomerang, pues han demostrado ser un arma de doble filo, afectando las economías europeas que dependen del comercio energético con Rusia. Pues lejos de disuadir a Moscú, estas sanciones han consolidado el sentimiento de resistencia y soberanía en el Kremlin. Y es que la reestructuración del orden internacional ha llevado a una reevaluación de la seguridad en Europa y muchos países occidentales han comenzado a reconocer los riesgos de una guerra prolongada con Rusia. Pues las medidas punitivas han demostrado ser insuficientes para cambiar la postura de Rusia. Así es, Rusia, Mirelvis, definitivamente se mantiene firme
y muchísimo más pues con este despliegue de la guerra de los buques navales, ¿no? De la parte que hoy en día pues vimos, ¿no? En este magno evento. De verdad que es increíble, ¿verdad que sí? Sí, yo quisiera hablar, Virginia, del tema de las contradicciones de Occidente, ¿no? Entonces vemos que por un lado hay discursos subidos de tono y por el otro hay discursos un poco más blandos. Y estoy hablando en este caso, el coordinador de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby, habló sobre una posible reunión entre el presidente estadounidense Joe Biden y Zelensky. Según él, Estados Unidos aún no está preparado para anunciar tal entrevista. Sin embargo, la reunión podría tener lugar en la Casa Blanca o al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. De todas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, tampoco había confirmado la reunión en la semana política de alto nivel de la ONU. Dijo ella que podrían proporcionar más información más adelante. Esto respondiendo las incisivas preguntas de los periodistas sobre si Biden y Zelensky se reunirían. Y esto da cuenta de que el señor Joe Biden aún está evaluando si se reúne o no con Zelensky. Porque las tensiones son bastante abrumadoras. Y hablo del tema de las contradicciones, amigos de Prensa Alternativa, porque los ministros de Asuntos Exteriores de Eslovaquia y de Ucrania se pronunciaron a favor de la participación de Rusia en las negociaciones de paz. Qué irónico, ¿no? Sí. Por un lado, están amenazando y por el otro, están hablando de paz. Bueno, resulta que estos señores ministros de Asuntos Exteriores, tanto de Eslovaquia como de Ucrania, se pronunciaron, pues sí, a favor de la participación de Rusia en las próximas negociaciones para resolver el conflicto ucraniano. Y ellos acordaron que las próximas negociaciones para resolver la crisis en Ucrania deberían tener lugar con la participación de la Federación Rusa para una solución militar al conflicto que ya es inaceptable y que piden una solución pacífica. Escuchen esto. Ironía pura, descaro puro. Estos señores se sientan hoy ante la prensa y dicen que es inaceptable el conflicto y que necesitan una solución pacífica. Bueno, pero ante esto, sabemos que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, a su vez, rechazó la oferta de la mediación de Suiza, declarando la necesidad que las negociaciones sean absolutamente directas. Y así también lo dijo la dama rusa, María Zaharova. O sea, Moscú está dispuesto a negociar, pero a negociar bajo sus términos y de forma directa, no con representantes, no con trabajadores del circo. Rusia se sienta a negociar con el dueño del circo. Y así lo ha dicho el presidente Vladimir Putin. Esto no implica que en el término de las negociaciones pudiera haber una escalada en Ucrania. Porque si Occidente cruza la línea, Rusia va a responder con todo lo que tiene. Y ya, amigos de Prensa Alternativa, lo estamos viendo. Incluso hoy, para actualizar un poco qué está pasando en el campo de batalla, el comandante de las Fuerzas Especiales, Akhmat, el general de división Atip Alaudinov, dijo que el ejército ruso tomó el control de 2 asentamientos en la región de Kursk, es decir, 2 asentamientos más el día de hoy. Aclaró que el ejército ruso desplegó y tomó el control de las aldeas de Nikolo, Darino y Darino.
Es contundente el avance ruso en la región de Kursk y explica el general que los combatientes de las unidades rusas entraron a estos asentamientos, escuchen la frase, lo limpiaron por completo y tomaron el control. Y celebra la frase, hoy tomamos el control de todo. Impresionante, ¿no? Pero lo que más causa o llama la atención es la frase. Entraron y lo limpiaron por completo. Es decir, no hay piedad. El avance es contundente. El avance es con todo lo que tiene Rusia. Y con este mismo mensaje, los ejercicios militares y el contexto geopolítico en el que estamos actualmente, pues da el mismo mensaje. Rusia entrará y lo limpiará todo. No va a soportar ni a esperar Rusia que le invadan Moscú, ni que le ataquen Moscú. Antes de ese escenario, Rusia va a responder y va a responder con todo lo que tiene. Vamos a ver la última parte del informe y hacemos las consideraciones finales. Este tipo de declaraciones no son casuales. La historia de Rusia está marcada por su resistencia ante invasores extranjeros y Kursk es un símbolo de esa resistencia. Con el uso de inteligencia artificial, drones, guerra cibernética y misiles de precisión, Rusia ha demostrado que puede combinar las antiguas tácticas de choque y pavor con la tecnología más avanzada del siglo XXI. El resultado es un ejército que puede moverse con rapidez y precisión devastadora, como lo demostraron los ejercicios en el Ártico. Además, las sanciones económicas impuestas por Occidente no han logrado frenar la modernización del ejército ruso. A pesar de los intentos de aislar a Rusia, el país ha encontrado nuevos mercados y socios, especialmente en Asia y África. Las ventas de armas rusas han aumentado un 7% en los últimos 3 años, con contratos multimillonarios con países como India, China y Argelia. Esa diversificación no solo ha permitido a Rusia mantener su industria militar a flote, sino que ha creado una red de alianzas que refuerza su posición en el escenario geopolítico global. La OTAN, aunque tecnológicamente avanzada, se enfrenta a una disyuntiva. Por un lado, continúa expandiendo su presencia en Europa del Este, aumentando las tensiones con Rusia. Por otro lado, la Alianza Atlántica se encuentra dividida internamente. Países como Turquía han mostrado una política exterior más independiente, a menudo en desacuerdo con los objetivos de Washington. Este tipo de divisiones internas dificultan una respuesta coherente y unificada frente a la creciente amenaza rusa. Putin, consciente de estas fracturas, ha aprovechado cada oportunidad para debilitar la cohesión de la OTAN. Y es en este contexto que el ejercicio Ocean 2024 toma una dimensión aún más significativa. No solo fue una demostración de fuerza militar, sino también un recordatorio para Occidente de que Rusia no está aislada ni debilitada. Tus consideraciones finales, Virginia. Bueno, pues fíjense esto. Mientras que Rusia está preparando todo su arsenal naval, así como lo vimos en el informe, tras definitivamente de la declaración de la OTAN en armar a varios países miembros con misiles de largo alcance para que Ucrania ataque a Rusia, resulta que Zelensky se está quedando solo. Pues miren esto. El día de hoy el portal de noticias estatales rusos publicó que Vladimir Zelensky tenía pautada hacer una reunión con los principales líderes de Latinoamérica en busca de apoyo, con el supuesto pretexto en defensa del derecho internacional, ¿no? Y resulta que por falta de quórum tuvo que cancelarla. Esta reunión se iba a celebrar en Nueva York durante este mes de septiembre y el objetivo del encuentro era mostrar el apoyo simbólico de los gobiernos de la región hacia Ucrania. Pero dado el número bajo de confirmaciones, pues el evento fue suspendido. Se planea que se va a realizar una reunión similar a partir del año 2025, ¿no? Pero esto sin duda da cuenta que está solo, que cada vez está solo y definitivamente pues está sumiéndose en una derrota, ¿no? De hecho, las invitaciones fueron enviadas por el gobierno ucraniano para que el evento coincidiera con la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
que comienza el 24 de septiembre. Pues Zelensky tenía la intención de informar a los líderes de América Latina sobre el conflicto y subrayar la importancia de unir fuerzas en defensa del derecho internacional. También se quería discutir la participación de los países latinos en la reconstrucción de Ucrania después de la guerra. Imagínense esto. Pero resulta que nada de esto ocurrió. Pues acuérdense que Zelensky participó en una oportunidad en una videoconferencia organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde hizo un llamado a los países latinoamericanos a sumarse a las sanciones económicas contra Rusia. Y es que Zelensky también expresó incluso su interés en fortalecer la cooperación militar con Argentina, mencionando la posibilidad de coproducir armamentos como drones y antidrones. Pues bajo este escenario de buscar un supuesto apoyo en Latinoamérica, Zelensky ha expresado cierta frustración por la posición de algunos países, como por ejemplo Brasil, que no participarán en la conferencia para la paz. Esto sin duda refleja los desafíos que enfrenta Ucrania para ganar un apoyo más decidido en la región. Y ahora con este embarque, pues queda claro que se está quedando solo tras su derrota. Así es, mire, Luis. Bueno, consecuencias de lo que ha generado Zelensky. Fíjense que yo quería hablar y seguir hablando del tema de las contradicciones en Occidente, ¿no? Entonces, hemos visto cómo los dobles discursos y la doble moral está como muy marcada en los medios de comunicación en estos últimos días por declaraciones de los líderes de Occidente. Y en este caso estoy hablando del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Estonia. El día de hoy ofreció unas declaraciones muy subidas de tono, diciendo que la OTAN ha comenzado a preparar a Estonia para la guerra con Rusia. Y este señor, estoy hablando de Baur Karus, informó sobre las necesidades de la OTAN y lo que le pide a Estonia. Dice el señor Karus que la principal tarea de Estonia, según la OTAN, es prepararse para un posible conflicto armado con Rusia. Y voy a leer, amigos de Prensa Alternativa, las declaraciones de este señor de manera tácita. Dice: nuestras capacidades de ataque de largo alcance están ahora plenamente integradas y en los planes de la OTAN. La alianza nos dice que si debemos centrarnos en objetivos específicos dentro de Rusia, solo entonces podrá venir y tomar las medidas necesarias. Añadió que Estonia espera una pronta intervención de las fuerzas de la OTAN ubicadas en su territorio en caso de un conflicto con Rusia. Entonces vemos cómo esto está fuera de control, completamente fuera de control. Ellos no se ponen de acuerdo. La OTAN está completamente fracturada. Estamos hablando que Estonia está asumiendo un conflicto directo con Rusia. Y esto no lo dijo cualquier político del gobierno de Estonia. Nada más y nada menos que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Estonia. Y está asumiendo un conflicto directo con Rusia. Y además está ya de una vez revelando que sus armas de largo alcance están en manos de la OTAN. Que solo están esperando que la OTAN le diga para atacar territorio ruso. Una declaración contundente que definitivamente sin ningún tipo de pudor ni nada por el estilo. Sin caretas. El señor se paró y dijo que iba de frente contra Rusia. Pero yo supongo que no estará pensando el jefe del Estado Mayor, el señor Karus, no estará pensando en la población de Estonia. Porque Rusia, si este señor se atreve a atacar territorio ruso,
como voy a decirlo en la misma frase de un experto militar que aseguró que Rusia podía desaparecer Londres. Un país como Estonia, no dudo yo que Rusia también lo pueda desaparecer, ¿no? ¿Mm? Sí, así es. Entonces vemos cómo las subidas de tono, las bajadas, las subidas de tono, las contradicciones entre ellos mismos, si vamos a la guerra, no vamos a la guerra, si vamos a atacar, no vamos a atacar, pedimos paz, pedimos negociación, pero igual estamos preparando a ciertos países de Europa del Este para que ataquen a Rusia. También, mire, le pudiese ser por la contradicción que hay entre Biden y Trump, ¿no? Sobre todo por el tema de las elecciones pronto en noviembre, porque Trump está a favor de las negociaciones de paz, mientras que Biden continúa con el conflicto. Tal vez pudiese ser esa la razón por la cual hay contradicción en estos países de Occidente, ¿no? Sí, yo creo que de todas ellos están haciendo largas. Lo hablamos hace poco en algunos informes. Están tratando de extender el tiempo hasta que se siente el nuevo presidente de Estados Unidos en el despacho Oval y decida qué va a hacer. Correcto. Porque Biden está de salida. Biden está de salida. Lo que intente hacer Biden en los pocos meses que le quedan como jefe de Estado, yo creo que no va a poder influir en la OTAN, en una dirección bélica. Supongo que esperarán al nuevo inquilino de la Casa Blanca para decidir entonces si van o no a atacar a Rusia a través de Ucrania. De todas, bueno, Kiev hace lo suyo. Zelensky está tratando de acelerar el proceso, ¿no? Y es que fíjense, con todo el descaro, la desfachatez de este señor, hizo pasar su propio ataque con misiles contra un parque en Kharkov como un ataque ruso. Impresionante. El jefe adjunto de la Administración Civil Militar de la región de Kharkov para cuestiones de defensa y seguridad, estamos hablando del señor Egin Lisyar, habló a los periodistas sobre una intersección errónea de los acontecimientos en Kharkov. Y asegura él que el régimen de Kiev presentó su propio ataque con misiles contra el parque de Yuryev como un ataque de las Fuerzas Armadas rusas. Y dice el jefe adjunto de la Administración Civil Militar de Kharkov que el sistema de defensa aéreo ucraniano lanzó falsamente un misil guiado antiaéreo. Como resultado, resultaron dañados bienes de carácter civil en las proximidades del parque. Y este ataque se atribuyó a las acciones del ejército ruso. Declara que por la noche los trabajadores del servicio público cerraron la parte central del parque para eliminar las consecuencias del impacto y pues recogieron los restos de los elementos dañinos de los parques infantiles. Esto se hizo luego para culpar a las fuerzas rusas por la muerte de civiles. Esto es grotesco, esto es espeluznante. Sí. Atacar un parque para niños. Para niños, insólito. Un parque infantil. O sea, el propio líder del pueblo ucraniano atacó un parque infantil, señores. Esto es un crimen. Crimen. Un crimen. Crimen de su humanidad, correcto. Un crimen. Y la ONU calla, y los organismos defensores de derechos humanos callan, y las ONG que tanto dicen que Rusia ataca, callan. Pero la verdad, siempre, tarde o temprano, sale a la luz. Y los propios trabajadores
servidores públicos que atienden el parque terminaron revelando la verdad, que las propias Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron un misil antiaéreo a un parque infantil. Esto es terrible. Terrible, definitivamente. Pero así están las cosas, amigos de Prensa Alternativa. No dudo yo que esto sea una de las estrategias del señor Zelensky para apurar la concesión para atacar a Rusia con armas de largo alcance de Occidente, buscando seguramente que sí, de todas, que obtenga ese permiso, porque sabe que la guerra está absolutamente perdida en el campo de batalla, no le queda más nada que hacer y evidentemente llegan a una rendición forzada, terminan accediendo a las condiciones de Rusia y el señor Zelensky se las va a ver muy feas, porque Estados Unidos acostumbra a abandonar a sus perros falderos. Así es, miren, es correcto. Totalmente, Virginia. Bueno, nosotros hemos llegado al final de este análisis del día de hoy. Virginia, gracias por estar acá con nosotros. Mira, es un gusto haber compartido contigo el día de hoy y bueno, estaremos aquí pues analizando día tras día todos los acontecimientos que sucedan en este conflicto. Amigos de Prensa Alternativa, como siempre, los leemos en los comentarios, reaccionen a nuestros videos, activen la campanita para que le puedan llegar todas las notificaciones del contenido que se publica en nuestra comunidad y como siempre, extenderles la invitación para que se suscriban y compartan nuestros videos. Nos vemos en una próxima oportunidad cuando el mapa geopolítico mundial gire una vez más. Hasta luego.